Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puede. Bueno, el tema de hoy en esta mañana, mis hermanos, es cuando Dios usa la adversidad. Qué tremendo, me encantó todo eso, y me encantó más el diseño, ¿no? Cuando Dios usa la adversidad. Vaya conmigo a 1 de Samuel, en el capítulo 22. Y también le invitamos cordialmente a que traiga su Biblia. No venga en plan de turismo, ¿sí? No venga en modo turista. ¿De acuerdo? Tiene que traer su Biblia cuando viene a la iglesia. Imagínense ir al partido de fútbol y no trae zapatos de fútbol. Pues ¿cómo va a jugar con guaraches? ¿Descalzo como jugaba Pelé? No. Cuando viene a la iglesia, ¿qué traigo? ¿La Biblia? Cuando yo me convertí, mis hermanos, recuerdo que yo iba de mi casa a la iglesia, porque yo vivía en la colonia Morelos y la iglesia estaba en la colonia del Fresno. Entonces cuando yo estaba joven, unos 18, 19 años, y cuando nos convertimos al Señor, teníamos que pasar por el barrio donde nos juntábamos y nos íbamos a encontrar a todas las chicas que eran nuestras amigas y todo, tú sabes, en la bola, y cargamos la Biblia y nos decían, porque el servicio era a las 7 o a las 8, no, a las 7 más bien. Entonces ya estaban ahí los amigos ya en la esquina juntándose y todo. Y pasábamos, ¿y qué creen, hermanos? Que se burlaban de nosotros. ¡Hey, ahí viene el Papa! Y nos decían, y se hincaban y se persinaban y yo sentía feo, ¿no? Como yo decía en aquel tiempo, sentía gacho. Sentía feo, pero yo decía, no, yo iba con mi Biblia, y era una, así que, no creo que una acá de la SS, escondidita, acá en el bolsillo. No, era una Biblia que se viera, porque yo les hablábamos, mi hermano Pepe y aquí está mi hermano José Luis, es el mayor de la casa, y les hablábamos del evangelio a la banda. No quisieron, pero ¿cómo se burlaban? Bueno, pero sí traíamos nuestra Biblia, hermanos, no nos daba vergüenza, ¿sí? Así que otro comercial espiritual, tráigase su Biblia. Y si no tiene, allí en la librería hay bastantes Biblias a diferentes precios. ¿Qué comerciales tan bonitos? Ok. Bueno, 1 de Samuel capítulo 22 dice, versículo 1: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 amargados, como a 400 amargators, como decimos los jóvenes. Buen número de amargados, ¿no? Pero fíjense lo que dice: yéndose luego David, porque David andaba huyendo, ¿recuerdan? Venía huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar. ¿A dónde fue entonces, mis hermanos, a caer David? A una cueva, a la cueva de Adulam. Es interesante, mis hermanos, que cuando hay aflicciones, que cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas,
lo que queremos es escondernos, huir, donde no nos vean, donde no queremos que nadie nos pregunte. Nos vamos a nuestra cuevita, nos vamos a nuestro cuarto, a nuestra habitación, nos vamos o sea, como que nos encapsulamos en nuestros dolores, en nuestras aflicciones, en nuestras amarguras, en no me entienden, es que nadie me quiere. Y se fijan cómo nos encapsulamos y decimos, no, es que la verdad yo no me siento parte de. Hermanos, eso es exactamente lo que hizo David. ¿Por qué tuvo que ir a una cueva? ¿Qué simbología podemos estudiar, aprender de esa historia de una cueva? ¿Qué es importante esto? Bueno, dice que cuando David huye a una cueva, ¿por qué huye a una cueva? Lo venían siguiendo. Ahora, escuchen, no era el mejor lugar. No era el mejor lugar para a uno que había sido determinado rey de Israel. El mejor lugar, mis hermanos, no es huir a nuestra cueva cuando nos sentimos mal. Oigan, yo he pensado en algunas ocasiones, he sentido ganas. ¿Ha pensado usted en algún momento, ay, cómo me dan ganas de morirme? ¿Sí o no? Sí lo ha pensado, no diga que no. No me diga nada, porque si no van a decir, ay, cómo, mire, ese hermano tiene un espíritu suicida. No, pero sí hemos pensado, ¿por qué? Por las aflicciones, ¿no? Las cosas que hay, porque dices, problemas en mi casa, con mis hijos, con mi familia, en mi trabajo, y no se resuelve esto, y yo he orado, y he pedido, y llego, como que en algún momento llega y dices, ay, yo creo que Señor, ya llévame. No te quieres quitar la vida si no le dices, Señor, ya llévame, ¿no? ¿Le ha pasado en algún momento que dice, no, ya, la verdad, creo que no tiene caso, mejor ahí nos vemos? Pero dice que David huye a esa cueva, y cuando los demás oyeron, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él, todos los demás, y se juntaron a él. La cosa más bonita de amigos. Fíjense, ¿quién fue a buscar ahí a David? Los afligidos, los endeudados y los amargados. Fíjense cómo cuando anda uno mal, llama también a los que andan mal. Y aquí estaban estas personas, supieron que David se iba a esconder allá. Dice, pues nosotros también vamos contigo. ¿Y quiénes eran? Eran lo peor. Era gente que no la estaba pasando bien. Era gente que estaba esclavizada, mis hermanos. ¿Y a dónde iban? A una cueva. ¿Creen ustedes que era la mejor solución? ¿La cueva? Bueno, recordamos y lo hemos compartido y lo sabemos que en algunos lugares del mundo, a los elefantes adiestrados se les ponen grillos, ¿sí?, punzantes sobre sus patas, ¿verdad? Y después de usar este grillo con una cadena o con una soga bastante fuerte, y por mucho tiempo se las quitan y les ponen una simple soga muy pequeña, la cual con una pequeña fuerza de ese animal tan grande haría pedazos simplemente esa pequeña soga. Pero ellos siguen creyendo que tienen los punzantes grillos en su pata. Por eso usted los ve así. Porque en cuanto sienten el tirón un poquito en su pata, ellos ya están ¿cómo se dice? Condicionados para, ay no, y ya les quitan el grillo, les ponen la simple soga, pero ellos ya están condicionados exactamente a estar moviéndose porque dicen, ya no le puedo dar más. Ese es exactamente lo que ellos están haciendo, y exactamente lo que el diablo, mis hermanos, quiere hacernos pensar, que su poder es mayor y que él puede lograrnos confundirnos porque nos quiere mantener encadenados. No puedes hacerlo, tú no puedes salir. Y déjeme decirle algo, es una verdad, tú no puedes, tú no sabes,
Pero Dios sí puede. Pero Dios sí sabe. A través de Jesucristo, Él hizo lo impensable y le puso una demostración de poder al diablo, de tal manera que los que creen en su nombre les dio potestad, poder, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? El enemigo no quiere que lo sepas. Él quiere que siempre te vayas a esconder. ¿A dónde? A tu cuevita, a tu lugar seguro, donde te sientes ahí, que tú te sientes segurito en ese espacio, donde no te abres, donde no platicas, donde no saludas, donde estás completamente hermético y bueno, déjenme a mí, yo soy así. Es que, no, ese es exactamente el plan del enemigo, tenerte atado, esclavizado a una forma de pensar incorrecta. Bueno, mis hermanos, ¿qué hizo Cristo? Ha venido a salvarnos, a sanar, a liberar, a llevar a los hijos de Dios al cumplimiento de su plan divino. Satanás pensó, mis hermanos, que metiendo a David en una cueva, que era conforme, David era conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan que los matrimonios lo vimos el viernes? Para hacer un matrimonio conforme al corazón de Dios, como David lo fue. Pero Satanás pensó que metiendo a David en una cueva junto con todos los amargados, los endeudados y ¿quién más? Y todos los que estaban ahí, pensó que estaba tomando toda la autoridad del enemigo. Pero no, mis hermanos. David iba a hacer algo que tenía que mostrar el poder de Dios. Él sabía, el enemigo sabía lo peligroso que era cuando el cristiano se entera, se da cuenta, conoce la verdad de lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Cuando uno confía en Él. Bueno, Juan capítulo 10, vaya conmigo en el versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Fíjense, tres cosas importantes por las que el enemigo viene: hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Tú crees que esto le conviene al diablo que lo sepas? No. Él, ¿cómo te quiere tener? Endeudado y amargado. ¿Y qué más? Y afligido. No, pues imagínate, la peor condición para un cristiano: afligido, endeudado y amargado. Imagínate, no puedes servir en esa capacidad. No puedes servir de esa manera. Y es exactamente, mis hermanos, lo que el enemigo quiere hacer en el corazón de la persona que ignore la verdad. Por eso ahora, miren, puede caber en nuestro corazón cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Esta es la libertad de conocer las verdades de Jesucristo que hizo para nosotros. Entonces, tú ya no debes de vivir en cuevas. Voltea con el que está a un lado y dile, ya no debes de vivir en cueva. Sal de la cueva. Sal de tu nichito de confianza, porque mira, lo único que hay ahí en ese lugar es amargura, deuda, opresión. En ese lugar. Y claro, como el elefante, el enemigo te quiere tener así. No puedes. Y tú estás viendo la puerta de la salida, tú estás viendo ahí el lugar para salir, te hablan el evangelio, te hablan la palabra de Dios y tú dices, no puedo, eso no es para mí. Entonces, ¿para quién? Claro que es para ti. Dijo Jesús, yo he venido, fíjate, yo vine, yo fui con ustedes, yo descendí del cielo. Él es el verbo, la palabra que desciende para traernos vida, para que salgas de tu cueva, para que ya no vivas
en el deterioro espiritual en el que muchos viven todavía. Entonces, Él vino, dice, ahora dice aquí, porque el enemigo vino, también vino el enemigo, pero a robar, a matar y a destruir. Cristo también vino, pero a todo lo contrario, a dar vida, y vida en abundancia. ¿Cuál es esa vida en abundancia, mis hermanos? El gozo, la paz, la alegría, ¿sí? El amor, el perdonar, el ser valiente y obediente a la voz de Dios, el predicar el evangelio, el hablar de las buenas nuevas a los demás, el superar los obstáculos que a diario hay en nuestras vidas. Toda adversidad que hubiera en nuestras vidas, mis hermanos, en Cristo podemos superar, solamente en Él, no en nuestra fuerza. Bueno, entonces vemos que, ¿qué hizo David? Se metió a la cueva. Y van otros 400 amargators ahí, enlutados y afligidos, endeudados. Y nosotros también nos queremos estar aquí contigo, David. Cada uno lamiéndose sus heridas. Imagínense. ¿De qué van a salir? ¿De qué ayuda a que un amargado se junte con un amargado? Pues doblemente amargado, ¿sí o no? Un afligido se junta con otro afligido que nomás habla de cosas tristes y no puedo y no tengo y soy un gusano de Jacob, soy peor que la cucaracha de la cocina que tengo ahí y no me siento. Y te juntas con alguien que está peor así. ¿De dónde sales entonces? Estás en la cueva. Imposible humanamente salir de esa forma de pensar. Todo radica en la forma de pensar. ¿De acuerdo? Ahora, no se trata de humanismo, no se trata de pensar conforme a las motivaciones que la gente tiene para, tú puedes, tú tienes la capacidad, tú eres un triunfador, tú eres un campeón, hay fuerza en ti, tú eres llamado para muchas cosas, pero no, mi hermano, eso tiene un límite. Eso es simplemente lo que el hombre puede alcanzar. Y al final sigues estando esclavo. Al final de todo ello sigues estando en la cueva de Adulam. Pero cuando tú confías en Cristo, cuando tú piensas como Cristo quiere que tú pienses, ya no vas a vivir en la cueva de la amargura. Ya no vas a vivir en la cueva de la adversidad. ¿Cuántos lo creen eso? Claro. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Escucharon? El Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, está hablando de Cristo. Porque me ha enviado o me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos. Hermano, esa es la parte que me encanta también, como todo desde luego, libertad a los cautivos. En una cueva no estás libre. En una cueva estás asignado al espacio que hay allí. Y hay cosas, escuchen, que solamente se hacen en esa cueva. Hay cosas que no se deben de hacer y que no se hacen en una cueva. Pero dice aquí que Él vino a pregonar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuándo es, mis hermanos? Cuando alguien sale de su cueva, cuando decide confiar en la palabra del Señor. Cuando tú y cuando yo decidimos creer las verdades de la palabra, es cuando empezamos a salir de nuestra cuevita. Porque algunos tienen una cueva muy grande, mis hermanos. Bueno, entonces podemos ver que el rey David, cuando huye, él estuvo escondido ¿en dónde? En una cueva. La cueva de, ¿cómo se llamaba la cueva? Adulam. Pero el propósito de Dios era más grande. Escuchen, cuando alguien está en la cueva de sus sentimientos,
de sus deseos, ¿sí? Enclaustrado, encapsulado en sus formas, que no, claro, no son las formas de Dios. No puedes pensar en grande. Imposible se te hace salir. Vives en derrota, vives en bancarrota, vives en tristeza, vives mal en tu matrimonio, vives mal en tu casa, vives mal en tu persona. No puedes dominar pensamientos, no puedes tener victoria sobre situaciones que hay a tu alrededor. Y cuando Cristo nos dice: si yo estoy con vosotros, todo lo pueden. Entonces, mis hermanos, en esa cueva, como David, Dios tenía y seguía teniendo propósitos grandes para él, maravillosos para él. Sin embargo, la aflicción de su corazón lo llevó a esconderse y a aislarse. La aflicción de su corazón. Cuando tú pones los ojos en el hombre, tú empiezas a afligirte, tú empiezas a amargarte, porque no todos vamos a ser como tú quieres que seamos, ¿sí o no? Porque me fallaron, porque yo le dije que no dijera, ¿y qué creen que hizo? Lo dijo, puso ahí en el Face, puso ahí que yo le dije, que me dije, una hermana me dijo, una amiga. ¿Quién era? Todos sabían que fui yo. Y eso le hace entrar a esa cueva de amargura. Cuando pones la duda por sobre la verdad de la palabra del Señor, vienes a amargarte, a tener ese sentimiento en contra de Dios, porque Dios miente, dices, porque Dios no es verdad, y eso te mete más a la cueva y no vas a poder salir, mis hermanos. Pero déjame decirte algo: Dios seguirá teniendo propósitos grandes para ti, para mí. Eso yo lo quiero creer. ¿Tú también? ¿Sí, mi George? Entonces dile al que está a un lado: sal de tu cueva. Sal de tu cueva. Ay, hermanos, si vieran las caras bonitas que ponen aquí cuando estamos hablando todos esos puntos interesantes. La cueva, mis hermanos, de Adulam, un significado espiritual profundo. Adulam, mis hermanos, significa un lugar de refugio o un lugar de reposo, ¿sí? Significa un lugar de refugio. Ahora, la Biblia nos dice que yendo David de allí, huyó a la cueva. Entonces, huyó escondiéndose en un lugar donde él pensó que iba a tener reposo. Él pensó que iba a tener refugio, que allí en su lugarcito los problemas estaban resueltos. ¿Y cuántos saben que no? Los problemas, mis hermanos, empeoran cuando tú estás en tu cueva. No quieres salir. No tienes fuerza para hacerles frente a ellos. Entonces no había reposo, sino una total persecución ahí en ese lugar. Cuando David llega a esa cueva, mis hermanos, él se sentía mal, la verdad. ¿Se ha sentido mal usted? Yo sí. ¿Ustedes se han sentido mal en algunas ocasiones? Porque fui con el amigo y le dije, y le pedí, bueno, yo le dije que si me podía prestar, y me dijo que pues que no, que tú buscaras ahí. ¿Cómo? Me sentí como chancla, me sentí mal. Y te vienes aquí con el nudo en la garganta, ¿sí o no? Pero no quieres llorar hasta que llegues ¿a dónde? A tu cueva. Allí en tu cueva lloras. Y se siente mal, y tienes días que uno se siente mal, ¿sí o no? Un sentimiento que traes ahí, pero de mensa que fui. Pero ¿para qué fui? Le dije. Pero yo tengo la culpa. Y tú mismo te latigueas, ¿verdad? Pero ¿para qué fui? Pero ¿para qué le dije? Pero ¿por qué no hice caso a mi conciencia, al grillito que me dijo: no vayas? Ah, no, ahí vas. Y se siente uno mal. ¿Le ha pasado? No. ¿Cómo se sentía David, mis hermanos, en esa cueva? ¿Se le acabaron los problemas en la cueva?
se sentía traicionado. Ahora, él también estaba pasando por una situación difícil porque lo estaban acusando de cosas. ¿Se acuerdan que en algún momento de su vida le hicieron hasta un cantito? Saúl a sus miles, Saúl a sus miles y David a sus 10,000, ¿se acuerdan? Y todo el pueblo cantaba la gloria, las cosas bonitas, y ahora estaba todo traicionado en una cueva. De la fama y de la gloria a la cueva. No, ¿y se acuerdan aquella gran victoria que tuvo contra un personaje muy interesante? ¿Quién era? Goliat. De tal manera, fíjense, que antes de esta historia que estamos contando ahorita, que de la cueva, David, antes de llegar a la cueva, llegó ahí con el sacerdote y le dijo: tengo hambre, sacerdote, ¿tendrás algún pan por ahí que me des? Y el sacerdote dice: mira, pues no tengo, pero bueno, tengo el pan de santo, consagrado a Dios. Está bien, David, porque sabían quién era la calidad de David. Le dijo: está bien, David, toma, cómete el pan que ofrecemos al Señor. Entonces le dice: oye, fíjate que salí corriendo y no agarré mi arma y no traigo nada para defenderme. ¿No tienes por aquí algún machetito, algún cuchillo? David, por favor, David, tenemos aquí guardada la espada del gran Goliat que derribaste. Aquí está la espada, préstamela. O sea, ¿te imaginas el espadonón? Pues ese fue el que agarró David. Ahora la tenía él. Después de esa gloria que experimentó, sí le pasa que en un momento nos sentimos conquistadores y ya háganse un lado porque ahí voy. Y el Señor te dice: mira, si tú confías en tus fuerzas, tú vas a llegar aquí en la tarde y a meterte a tu cueva. Eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando confiamos en nuestra fuerza. Jamás, como cristiano y discípulo de Jesús, confíes en lo que tú puedes hacer. Claro, este es el pensamiento en el mundo, en el trabajo, en la empresa donde estás. No lo puedes decir, porque te enseñan ahí motivaciones, ¿sí? Te enseñan ahí a que tú te superes, que tú puedes, pero todo es la fuerza tan limitada del hombre. Por eso, mis hermanos, cuando tú vas a confiar en ti, te vas a volver a meter a la cueva. David estaba aprendiendo. Sí era el rey, porque el sacerdote que le entregó el pan y la espada le dijo: rey, tú eres el rey. Pero pues como que David decía: pues sí, pero pues yo no veo, me estoy escondiendo, me andan persiguiendo. Bueno, mis hermanos, totalmente en el corazón de David, él se sentía traicionado, impotente, cansado y con temor de la muerte. Y a pesar de que tenía ganas de morir, ya, Señor, ya llévame aquí. Me juzgaron mal. Estoy hablando de muchas veces nuestra condición, ¿sí o no? Cómo nos sentimos, cómo los padres nos tratan, cómo los hijos nos tratan, como esto, y nos sentimos que no tiene caso. Ya, Señor, ya llévame, Señor. Pero queremos tener una muerte así bonita, ¿verdad? Así como que: Señor, ven con un torbellino de fuego y llévame a tu presencia. Y con una Biblia agarrándola y llévame. Ay, sí, mira. No sé cómo el Señor determine, ¿no? Que cada quien tenemos que dejar este cajón e irnos con Él. Pero como estamos tan sentimentales, le ponemos un poquito de sabor ahí a cómo nos queremos morir, ¿verdad? No sentir nada, simplemente así como un fuego celestial que llega y me desaparecí. Ay, sí, mira nomás. Ahora, esta cueva de Adulam, mis hermanos, que está exactamente, la mencionamos en 1 de Samuel, tiene un significado muy espiritual y profundo. David, antes de convertirse en rey, se refugia en esta cueva mientras él huía de Saúl. ¿Están de acuerdo conmigo? Y así se le unen más de 400 personas, porque no solamente era su familia, eran otros amargados, otros endeudados y otros afligidos que dijeron: yo voy contigo, yo te entiendo, David, vamos. Y todos ahí como dije, lamiéndose sus heridas. ¿Qué hace un amargado
cuando se junta con otro amargator. Se lamen sus heridas, ¿sí o no? Es todo lo que pueden hacer. Ay, a ti también te dijeron, hermanito. Ay, sí, está bien. No, está mal. Ese lugar se va a caer. No se entiende, ¿verdad? Y claro, el otro, ¿qué te va a decir? No se entiende, hermanita. No. Yo creo que tenemos que ir a buscar un lugar mejor. Sí, manita, vamos. Y espérenme, yo voy con ustedes. Otro amargator también. Y ahí se juntan. Esto es importante, mis hermanos. Es claro, ejemplo de lo que sucede en la cueva de Adulam. Bueno, se le unen muchas familias o hombres a David, endeudados, amargados, apretados y todo. Quienes más tarde, fíjense bien, quienes más tarde, pasando por el proceso de Dios, se convirtieron en los valientes guerreros de David. Órale. O sea que David no se quedó ahí. Eso es un triste pasaje de su vida. Y desde una perspectiva espiritual, mis hermanos, la cueva de Adulam representa diferentes aspectos de nuestra vida, pero también representa el trato de Dios con nosotros. Hermano, Dios no quería a David en esa cueva. No lo quería. ¿Se acuerdan cuando va con una cueva parecida en el profeta Elías? ¿En dónde se escondió Elías? En una cueva. ¿Si era Elías o no? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar aquí en la cueva? ¿Y qué dijo el profeta? No, es que tuve un celo santo, Señor. Es que tuve miedo y dije, si me matan a mí, se acaban los profetas. Soy el único que queda. Y el Señor, ay, profetín, mira, yo tengo mucho pueblo que no han doblado su rodilla ante los Baales. Calmado, profetín, le dice el Señor. En la versión Chuy habla hoy. Profeta, calmado. Yo tengo muchos. Pero el profeta se sentía el único. No, si me matan, ya no va a haber palabra en Israel. Por eso me escondí. No, mis hermanos, en la cueva no vamos a cumplir los planes y propósitos de Dios. Es necesario salir confiando en el Señor, desde luego. Esta cueva entonces representa diferentes aspectos de nuestra vida, pero también el trato de Dios con nosotros, mis hermanos. Dios no ha terminado contigo. Esta cueva, como lugar de procesamiento y de transformación, allí es donde Dios te va a transformar, pero no para que te quedes ahí. Adulam se convierte en un refugio para marginados, para perseguidos. Representa también un lugar de transformación donde David pasó de ser un fugitivo a un líder espiritual. Simboliza esa cueva cómo Dios usa los tiempos difíciles para preparar a sus siervos. Entonces yo puedo entender que todo lo que pasa en mi vida, si es que estoy en la cueva, es que Dios está tratando conmigo y me dice, ese no es tu lugar, hay cosas mejores, pero prepárate. ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, fíjense bien, las cuevas representan un refugio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Una prueba, una transformación entonces, una decisión y un encuentro con Dios. Es lo que la historia bíblica nos menciona en ocasiones. Cada historia nos muestra que aunque las cuevas pueden ser lugares de temor o de crisis, siempre tendrán un propósito en ellas. ¿Sí? Cuando tú vas a una cueva natural, ¿has ido a alguna cueva? Yo he ido a las cuevas de... ¿En dónde? ¿En dónde? Unas cuevas, unas muy famosas. Las cuevas de... ¿En Hidalgo? ¿Dónde? Por ahí. Bueno, hay muchas cuevas, ¿no? Para no meternos en problemas geográficos. Pero sí entramos a una cueva ya, no sé si en Hidalgo, por ahí. Y bueno, ya hay guías que nos... Miren, allá hay lugares, senderos donde
por los cuales tienes que irte, y te dice, entonces ves la grandeza de esa cueva y dices, no inventes, están geniales, ¿cómo es posible? Entonces ya el guía te dice, esta es una cueva que a través de miles y miles y miles de años, esto se ha hecho así, entonces no se retiren, por favor, a todos, aquí síganme. ¿Por qué? Se pueden perder. ¿Conoce usted alguna cueva grande? ¿Algún lugar en una cueva aquí en el país? Bueno, a lo mejor dice, no, hermano, pero con la que yo tengo en mi corazón es suficiente. Está bien. Siempre Dios tendrá un propósito. La cueva entonces simboliza los momentos de prueba y aislamiento donde Dios nos va a moldear. David llegó a la cueva perseguido, en crisis, cansado, pero salió de ese lugar fortalecido y con un propósito. Muchas veces, mis hermanos, Dios permite, escuche, que entremos a una cueva, Adulam, una cueva espiritual, donde en esos momentos nos sentimos solos, quebrantados, sin dirección. No sé qué hacer, Señor, me siento mal. Pero el Señor nos lleva a que si en esos momentos estemos solos, quebrantados y sin dirección, el Señor va a trabajar en nosotros. ¿Cuántos han sentido esos momentos? Todos. Muchas veces sentimos que estamos en un lugar donde nadie nos entiende, donde estamos ahí afligidos, estamos turbados por lo que está pasando. Aunque Adulam era aparentemente un lugar de escondite, también fue un lugar donde se pudo encontrar a Dios. En el momento de la mayor adversidad sentimental, si tú quieres, en tu vida, Dios puede ser encontrado. Porque en el momento en que un cristiano, un discípulo quiera buscar de Dios, lo puedes encontrar. Aún en ese momento de la cueva, aflicción, donde te encuentras y donde nadie sabe de ti, nadie te habló, nadie te dijo, nadie esto, ahí Dios está obrando en tu corazón. No puedes decir, estoy solo, nadie me entiende. No puedes decirlo, porque Dios está ahí presente. Y Dios quiere que en esa cueva de aflicción, obrar a tu favor, para que cuando salgas, como salió David de ese lugar donde, en esa cueva de Adulam, él salió como un líder, como un rey, un guerrero, conquistando. Y junto con aquellos en los cuales se habían lamentado por tiempos ahí en la cueva, salieron y dijeron, vamos, y fueron los mejores guerreros que David tuvo. David no solo se refugió físicamente, sino espiritualmente en Dios. En muchos de sus salmos se puede ver cómo en esos momentos más difíciles aprende a confiar en Dios completamente. Vaya conmigo al Salmo 57 rápidamente. Salmo 57. Salmo 57, ¿lo tiene? Dice, el título que tiene este versículo, este salmo, plegaria pidiendo ser liberado de los perseguidores. Dice su Biblia, puede ser, ¿verdad? Dice, al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, es una forma de expresión. Cuando huyó delante de Saúl, ¿a dónde fue? A la cueva. Y miren lo que dice, o sea, ¿pueden entender ustedes el corazón de un afligido? Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Fíjense, o sea, allí en ese lugar, mis hermanos, fue un lugar de aprendizaje espiritual. Clamó a Dios. Me siento mal, sí. Ten misericordia de mí. ¿Escuchan? Hemos cantado, ten piedad de mí conforme a tu amor. ¿Sí o no? Mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones. Es un clamor, mis hermanos, de alguien afligido, alguien verdaderamente necesitado de Dios.
Aquí en este verso 1 dice entonces: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Cómo se sentía David? ¿A gusto? Así como para hacer una fiesta ahí en la cueva. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Pon aceite. No, él estaba afligido. Mis hermanos, como tu corazón se encuentra en muchas ocasiones angustiado, afligido, y tu oración es: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma, Señor. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Verso 2: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Quién era el que le acosaba? ¿Quién era? Despierte. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y esta parte qué dice? ¿Y aquí quién dice? ¿Y acá? Fíjate, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Qué corazón, hermano. O sea, qué oración hacemos nosotros cuando estamos afligidos ahí en nuestra cueva. Nos enojamos con Dios, le levantamos el puño: tú eres mentiroso, Dios. Si me dijiste esto, ¿por qué no me ama? ¿Por qué no me dice mi marido esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué yo he estado en la iglesia, he trabajado, tengo familia cristiana? Y le das un recuerdo histórico religioso a Dios como si Él no lo supiera, quejándote, murmurando. ¿Sabes qué hay? Una de las características de una cueva es el silencio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Llegas a una cueva y se oye, ¿no? Entonces, todos los que entramos en las cuevas naturales, entramos calladitos, ¿sí o no? Entramos viendo, porque el silencio es una de las partes importantes, porque te vas a ver ridículo haciendo otra cosa. Todo está en silencio ahí en esa es parte de un símbolo en el entrar a una cueva natural. En silencio. ¿Sí o no? Entran así. Mira por acá, vengan. Aquí, mira lo que encontré. Miren aquí, esta estalactita que tiene chorrocientos millones de ahí, no la toques. Y tú la quebras. Mejor te la guardas. Que no vean que miles de millones de años me metí a la bolsa. No hagas eso. Ojalá y que no te viera el guardia. Pero todos estamos en ese punto de silencio, ¿sí o no? Lo que estaba haciendo David, mis hermanos, él no estaba quejándose. Él estaba teniendo una comunión con Dios en medio de semejantes aflicciones. Porque nos está diciendo cómo se sentía. ¿Pueden mirar el corazón de David en estos versículos que leemos? Dios enviará su misericordia al final del 3. Dios enviará su misericordia y su verdad. El verso 4 dice: mi alma está entre leones que me quieren saludar. Ay, ¿no ha visto usted a los hermanos de la iglesia como leones? No, ¿verdad que no? ¿No ha visto a su familia como leones? Que se lo quieren devorar, que si les diera chance me acaban. Así se sentía David. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Pues qué terrible se sentía, ¿no? Y miren el 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Oh, tu gloria tan hermosa. Sintiéndose amargado y así con el dolor de que le fallaron, lo traicionaron, mis hermanos. Perdió a su mejor amigo, que era Jonathan, y sin embargo allí estaba clamando a Dios.
en el silencio, en medio de esa cueva terrible en la que estaba. Salmo 57, qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Una estrategia, mis hermanos, y termino, para salir de la aflicción, para salir de esa cueva: adorarle al Rey, adorarle al Señor, orar, clamar a Dios. La adoración que se centra en Dios, mis hermanos, y no en el hombre, invoca y clama al Dios soberano, al Dios de la adoración, y Él viene y rescata tu vida. Elías se metió en esa cueva que les comenté también. Pasó una noche ahí y vino la palabra del Señor. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? No es tu lugar. Salte y vete al lugar en que yo te estoy diciendo que vayas. Porque le mostró su presencia, ¿sí o no? Le mostró varios tiempos en los cuales: tú dime dónde está Dios, a ver. Vas a ser sensible a mi presencia. Y le enseñó. Pasó un viento recio, un terremoto y luego un silbido apacible. Y Elías pudo entender que allí estaba Dios. Hermanos, cuando Dios está en nuestro corazón, hay confort, hay seguridad. Escuchen, no quiere decir que estamos saliendo de las aflicciones y de las pruebas, ¿de acuerdo? Pero que en ellas, o en medio de ellas, Dios nos va a liberar y nos va a dar fuerza para que podamos atravesar ese valle de aflicciones. Bueno, los hombres que llegaron después en esa crisis con David, endeudados, afligidos, amargados, representan a toda la humanidad sin Cristo. Representan a todos los que quieren hacer sus propios conceptos. ¿Y qué sucede en una cueva, mis hermanos? Nada. ¿Qué sucede en una cueva? Nada, dígalo conmigo, nada. Todo debe de estar en completo silencio, callado. Lo que Dios permite que en la cueva sucedan, mis hermanos, es simplemente para que aprendas a guardar silencio, que no digas nada, que aprendas a callar. Porque cuando uno está en la cueva de la aflicción, está enojado, ¿sí o no? Amargado, encorajinado por las cosas, y lo que quieres es hablar. Lo que quieres es decir, que otros sepan cómo te sientes, lo que te hicieron, y para que se junten contigo. Y entre más raza amargada juntas, mejor, porque dicen: ah, ya ves, yo tenía razón. Miren, todos estos están igual que yo, de amargators. Pero el Señor nos manda que guardemos silencio, que no comentes cómo se siente tu corazón, sino que se lo digas a Él, que Él sea tu refugio, y que no quieras escuchar: qué injustos son contigo, qué injusticia te hicieron, la verdad. Manito, estoy contigo. Ya. Cuando alguien te dice eso, pues otro igual que tú se juntaron ahí. Es mejor no decir nada. Cuando te juntes con alguien, cuando vayas a alguna reunión, cuando vayas a hacer algo entre amigos, entre hermanos de la iglesia, entre familia, escucha, cuida lo que dices, porque va a haber un amargado ahí que va a soltar algo, y para ver quién le hace la segunda. Ah, pero pues como tú, hermanito, hermanita, estás bien sentidito por no sé, estás en tu cueva. Ah, pues también vas a lamerle la herida que él trae, y aquel a ti, y vas a decir: ah, ya somos dos, y empieza. Eso es algo que Dios quiere, mis hermanos. Tienes que guardar silencio. Ahora, también las cuevas son unos lugares muy especiales. Puedes esconder tus fechorías. Ahí en la cueva escondes tus intenciones. ¿Se acuerdan? En Mateo 21:12, Jesús dijo: mi casa la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Qué hacían entonces los mercaderes? ¿O qué hacían antes de este verso de Mateo? Los ladrones robaban, agarraban el botín y lo llevaban ¿a dónde? A una cueva.
Lo escondían en la cueva. Sus fechorías estaban allí en la cueva. Por eso Jesús dijo: habéis hecho cueva de ladrones mi casa. ¿Por qué? Porque allí piensan que en la iglesia todo está bien. La iglesia la utilizan como una cueva muchos de los discípulos de Jesús, porque sus fechorías piensan que en la cueva nadie los va a descubrir. Porque las caritas, pues todos estamos bien peinados, bien bañados, bien guapos, aquí estamos. Pero el corazón es el que está en esa cueva de amargura y de resentimiento. Hola hermanita, ¿cómo está? Pero por atrás, mira, si tuviera un cuchillo o como la espada de Goliat, ya te lo hubieran enterrado. Hola hermana, ¿cómo está? ¿Te fijaste cómo te saludó? Sí, manita, tú no digas nada, tú vente. Y empiezan a soltar ahí una... porque están en la cueva. Eso es lo que Dios quiere. No, mis hermanos, el Señor quiere que aprendas a callar. No digas nada. En Segunda de Crónicas capítulo 20 verso 17, nada más anótelo. Segunda de Crónicas capítulo 20 verso 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos. ¿Cómo? Tú estate quieto, tú guarda silencio, yo voy a ver por ustedes. No habrá para qué peleéis, no discutas, que no se conozca a los hombres el sentimiento que tiene tu corazón. Díselo a Dios, porque Él es el único que te va a librar. No necesitas que nadie te lama tus heridas de amargura y de resentimiento. Tú necesitas sanidad, que solamente puede venir a través de Cristo Jesús. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Qué interesante lo que dice Dios a sus guerreros: no habrá para qué peleéis. ¿Qué les dice? Estad quietos. Quietos. ¿Qué hace alguien que está quieto? Nada. No dice nada. Sonríe tal vez. Está quieto. Y el Señor quiere que estés quieto en su presencia. Que aprendas que en ese momento de aflicción el Señor está obrando en tu vida. Dios quiere usar esa adversidad en la que te encuentras, en ese sentimiento, porque hablo también de sentimientos en tu corazón por diversas causas, que sepas que Dios está obrando ahí en tu corazón y que no te quedes en esa cueva de Adulam. Porque saliendo David, salió convencido de que Dios estaba con él. El profeta Elías, cuando salió proclamando la verdad del Señor Jesús. No se quedó en la cueva. Dios no te quiere en la cueva. Cierra tus ojos y demos gracias al Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, tú puedes ver que estoy en la cueva, en una cueva de Adulam, donde puedo sentirme refugiado ahí en ese lugar, donde me puedo sentir seguro. No hay ningún lugar seguro, Señor, si no es en tu presencia, Padre. Tú eres mi refugio, tú eres mi consuelo, Señor, nadie más. Señor, yo quiero poner en tus manos mi vida. Sé que Satanás no quería que yo supiera esto, que los que nos están escuchando por el internet, en muchos países que nos escuchan también, cada uno que está ahí en su lugar, en su casa o en el hospital, en su trabajo, la retransmisión de esta reunión, puedan saber que Dios quiere usarte en medio de la adversidad, y que Dios permite que estas cosas sucedan en tu vida para que tú confíes en el Señor, y que sepas que aunque estás en aflicción, que aunque estás en deudas, que aunque estás en amarguras, el Señor quiere sacarte de ahí. El Señor quiere sacarte de ese lugar, porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a dar libertad a todo aquel
que confía en el Señor. No huyas más a esa cueva. Ve a la presencia del Señor. Confía en el Señor y Él hará grandes milagros en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, podemos estar aquí, Señor, afligidos, llenos de tantas situaciones adversas en nuestras vidas, Señor. Tal vez estamos endeudados, que significa los que están atados con cargas, y algunos que están en pecado, Señor. Hay algunos aquí en esta mañana que tal vez están en pecado, Señor, endeudados con el pecado, porque los está agarrado el pecado, los tiene atados. Pero en el nombre de Jesús, si tú crees y confías en el Señor, tú puedes dejar ese vicio, tú puedes dejar ese hábito, tú puedes dejar eso que se llama pecado, porque ofende a Dios, porque ofende su palabra. Y si tú le dices: Señor, yo quiero dejarlo ya. Si en este momento tú le entregas esa relación que llevas con alguien, que es una relación incorrecta, pero que te tiene atrapada, te tiene atrapado, entrégale al Señor eso. Tal vez tú eres esclavo, ni cuenta te das de tu marido. Mujer, tienes que liberarte de ello. Esposo, tal vez eres esclavo de hacer las cosas que te dicen que hagas en casa, cuando son contrarias a la palabra del Señor. Tal vez los hijos están siendo esclavos del pecado, de ataduras en sus hogares. Pídele al Señor que en esta mañana te libere, te liberte, como Él vino a libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos y proclamar su verdad, sus maravillas, su grandeza. Aquellos que se sienten frustrados en la vida, que no han logrado nada, que no tienen futuro, que no tienen ni siquiera cuando los corran del trabajo ya por la edad, no sepan qué van a hacer. Quiero decirte algo, que Dios tiene control de tu vida. Es mejor que confíes en Dios, porque si estás con Dios, Él tiene asegurada tu vida. Tu futuro está en el Señor. Oh Dios, te damos gracias en esta mañana, y todos los valientes, hombres y mujeres y jóvenes, que levanten sus manos, le digan: Señor, yo no quiero hablar de mis sentimientos, de mis amarguras, de lo que me aqueja, Dios, de lo que me está doliendo, a nadie más que a ti, Señor. Primero quiero ir contigo, Señor. Sé que hay consejeros, sé que están los líderes de la iglesia, y tal vez los padres, nuestros padres, pueden ser hombres sabios para darnos algún consejo, pero no hay como ir a ti primeramente, Señor, y mantenernos, Señor, simplemente adorándote, escuchando tu palabra que alimenta nuestro corazón. Y en ese silencio aprendemos a guardar y salir de esa cueva, Señor. Y cuando salimos renovados, transformados, llenos de tu gloria, Señor. En medio de la adversidad somos vencedores en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor entonces. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Libres en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos se sienten que salieron de la cueva de Adulam? Amén. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, separado de ti.
ti.